le entra una llamada, me imagino que de los directivos, ¿no? Y dice, le pasan una tarjeta o algo así, hay una llamada que es urgente, yo me doy cuenta, ¿no? Y dice, y le digo, nos vamos a comercial y ya regresamos, ya vamos a continuar con la entrevista. Él no sabía de qué se trataba. Entonces viene el comercial, contesta la llamada y yo me intuyo que le dicen, ¿paras la llamada? Digo, la entrevista. Porque si no, te vamos a cepillar. Entonces, me ves todo preocupado, ¿qué hago? Me acuerdo que te dije y hasta te abracé y te dije, no te preocupes, no te arriesgues. Ya la dejamos así y ya no regresamos del comercial. La gente ha de haber dicho, ¿y qué pasó? Si está empezando. Pero ¿cómo fue? A ver. ¿Sí? Le iba a entregar a usted su expediente del CISEN, el de 1994, cuando fue quien ganó la elección de Tabasco, y venía ahí la lista de los reporteros que cubrían para Roberto Madrazo Pintado esa gira y cómo lo golpeaban a usted y para quienes participaban. Y digo, perro no come carne de perro, no le podría decir los nombres de los colegas, pero así fue como lo trataron. Y había un banquero que el secretario de Economía del presidente Clinton denunció, Carlos de Jesús Efraín Cabal Peniche, como una fuente de financiamiento de los colegas reporteros que apoyaban a Roberto Madrazo en la campaña de 1994, y venían la nómina de cada uno de ellos y cómo lo golpeaban a usted y las atenciones especiales que se daban en la campaña de 1994 cuando usted ganó la Quinta Grijalva pero no le reconocieron. Esa era una parte, y muchas aberraciones que venían, era el CISEN de los tiempos de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas y más atrás. Eso, pero llegó esa llamada, se quedó el documento en la mano y ya no se le pudo entregar a usted. Pero sí hubo la llamada. Por supuesto que sí. Mire usted, ahí está la cabina y llama la coordinadora del programa, ven para acá, hay una llamada muy importante. Y toma la llamada, usted estaba ahí y regresó el reportero, le dice, oiga, hay un problema en la transmisión, ¿me podría acompañar a hacerlo en YouTube? Usted sabe que a veces se cae la transmisión. Y usted bajó al 9º piso, se quedó un rato, me dijo, no te preocupes, no te preocupes, mejor me retiro para que no tengas problemas. Y finalmente pues se perdió. Usted es presidente, el reportero se quedó sin empleo, pero el reportero finalmente logró ubicarse en otros espacios y ahora lo acompaña finalmente en el último tema como exalumno, como titulado, usted también lo es, con 10 años de diferencia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Y me pidieron mis colegas que si algún día nos invita a la finca Genovevo de la O para repasar los 207 años de la vida de Carlos Marx, ojalá nos dé esa invitación, señor presidente. Bueno, pues ya, lo de Genovevo de la O, que él menciona, un dirigente zapatista, muy consecuente, muy consecuente, y tenía un ranchito que se llamaba, como se llama la Quinta de Palenque. Entonces le decían, ¿a dónde va don Genovevo? Ya me voy. Entonces, a Palenque. Esa es la historia. Y qué bueno que estás en la Facultad de Ciencia Política. Estás ahí. Visito hoy
pláticas y como usted nos titulamos, usted con 10 años. No, Sí. nos titulamos en el mismo año, usted y su servidor. Sí, En el año de 1987, perdón, señor presidente. Sí. Usted, ya finalmente, para no abusar de los colegas, pero sería importante que conocieran este capítulo. Usted con un capítulo de la nacionalización de los bienes en la formación del Estado mexicano, en un periodo, y ahí platicamos con los colegas de Ciencias Políticas y Sociales. Su servidor lo hizo con la tesis La política exterior de desarme de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, y usted lo hizo con la de la formación del Estado mexicano, pero fue en el mismo año, 1987. Y qué bueno que un compañero de nuestra facultad, por eso le pedimos que nos invite ahí a la casa de Genovevo de la O pronto para poder platicar con usted. sí. Bueno, pues te felicito mucho. A mí la facultad me trae muy buenos recuerdos. Primero porque cuando estudié en la facultad fueron momentos difíciles por la situación económica de mi familia, y vivía en la casa del estudiante tabasqueño y luego en Copilco el Alto, y me quedaba ya muy cerca la universidad, pero en ese tiempo teníamos muy buenos maestros, también por la situación lamentable de los golpes de Estado en América Latina. Entonces muchos maestros tuvieron que salir de sus países y trabajaban en la UNAM y tuvimos una muy buena formación en la UNAM, y también maestros mexicanos muy buenos. Por ejemplo, a mí me dio propaganda y opinión pública González Yaca, que debe todavía, Edmundo González Yaca, sí, todavía debe estar por ahí, de Querétaro. Y el maestro emérito Rodríguez Araujo, Octavio, partidos políticos estaba, y grupos de presión, partidos políticos. Y tenía en ese entonces a la afinada, extraordinaria mujer, Paulina Fernández, como ayudante. Y luego se casaron. Yo me voy a Tabasco como pasante a trabajar en el INI, y luego hay una ruptura en el PRI y me regreso en el 83, y como no me había titulado, aprovecho para estudiar lenguas extranjeras, porque para recibirse hay que tener sí, una posición de una lengua o dos traducciones. Entonces yo hice dos traducciones en el centro de la CELE, Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras. Ahí estuve 6 meses, cumplí con eso, terminé las materias y ya hice la tesis. Y mi asesora de tesis fue quien había sido mi compañera de clases, Paulina Fernández. Hay una buena anécdota porque la tesis es un buen trabajo de investigación sobre la formación del Estado Nacional en México. Y estaba pidiendo mención honorífica para mí, ella, y le dijeron que no,
porque no tenía 8 de calificación en la carrera. Saqué 7.7, 7.8. Por eso digo que terminé de milagro, porque era muy difícil la vida de estudiante. Para nosotros fue muy difícil, para mí, porque viví becado y viví pues en la casa del estudiante primero y luego en vecindades. Vivíamos en un cuartito en Copilco, El Alto, una vecindad, 4 compañeros, en litera, 2 camas así, y a mí me tocaba arriba, y el techo era lámina de zinc, y con el frío y el agua pues goteaba, y había problemas para la comida. Teníamos una señora que nunca la voy a olvidar, que nos daba comida, o sea, se dedicaba a eso, ponía fuera de su casa, en el patio de su casa, unas mesas y ahí vendía comida y nos daba comida sin que le tuviésemos que pagar, sino íbamos pagando poco a poco, pero estaba tan mala cosa que yo ya no podía ir porque no le pagaba. La comida era, no se me va a olvidar, así, por lo general, una sopa de pasta, bastante arroz, tortilla y un guisadito, ¿no? Así, y una jarra de esas de plástico, de culé. ¿Se acuerdan del culé? Bueno, pero con la tortilla y con el arroz, ya. Entonces iban mis compañeros, porque no solo éramos 4 en esa vecindad, vivían más compañeros estudiantes de otros estados. Desde luego, baño colectivo, boiler que vendían del aserrín, pero a veces ni para el aserrín, sino era papel, parrillita eléctrica de ese de barro y del alambrito, y ahí componiendo el alambrito y comprando a veces en la carnicería unos huesos que le echábamos agua y había caldo y seguía el hueso ahí, más agua y había caldo. Cuando no iba yo, porque me daba pena, le decía a mis compañeros, doña Gloria, que una santa, decía, díganle al flaco, porque yo estaba muy delgado, pues, que venga a tragar. Y ahí iba yo. Pero esa era la vida. Entonces